Vamos a esperar unos segunditos más, así se van entrando. Bueno, vamos a ir arrancando. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al Simposio Glaucoma Latam. Estamos muy contentos de realizar de toda Latinoamérica y de América del Norte. Y bueno, esta es una gran posibilidad de glaucoma. Tenemos un panel de lujo. Tenemos al doctor Fabián Lerner, que es profesor titular en Oro y director del curso de posgrado en glaucoma en la Universidad Católica Argentina. Es el presidente actual de la Asociación Mundial de Glaucoma y past president de la Sociedad Argentina de Oftalmología, de la Sociedad Panamericana de Glaucoma y la Asociación Argentina de Glaucoma. Marcelo. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por ayudarnos con este webinar de Glaucoma Latam. Nuestro primer participante va a ser el doctor Ay Hamed. Puedo comentar un poco del doctor Ay, un poquito en inglés para que nos acompañe él. He's an eye surgeon, researcher, surgical innovator, and dreamer, trying to help people see, to live, and love. Is Dr. Ay Hamed. Ay, can you give us your presentation, please? Marcel, thank you very much. And hola, everybody from Latin America and from around the world. I'm in Canada here. I have warm feelings and warm regards for everybody here. And I will start off with my presentation, which I've called Bleb Resurrection. And I hope you can see this this presentation. If you can't, then you can go to sleep. Yes. This is my disclosures, and I hate red eyes. I hate red eyes. We spend a lot of time in the operating room, and we're going to hear about some really interesting cases. I'm very excited to hear from our very old faculty we have here that are presenting today from their experiences. But we know that no matter what, when we do bleb surgery, we can potentially have failure. And what I like to really promote, and I know that we all have differences of opinion, but I really work hard to try to enhance any failing bleb, whether we do this in the OR or in the office, whether we do this incisional or excisional, whether we do it ab externo or ab interno. I think these are all important things to try to manage and salvage that bleb, because we only have a certain amount of real estate in the eye. And rather than move on to the next quadrant or somebody else or do another procedure, let's try to resurrect it. We have some good strategies to do it and some good data to support that. It's important, of course, to make sure that we think about the post-operative management no matter what, just like when we do a regular filter to manage patients after. As far as needling procedure is concerned, these can be done in topical anesthesia in the office. I typically like using a 25 or 27 gauge needle. If it's a trabeculectomy, I like to cut into the flap and enter the anterior chamber. For microstents and microshunts, which we do a fair amount now, I typically go and swipe underneath the implant. But the idea is the same. We want to release and cut and incise tissue planes and create flow again and reestablish flow. We need to use anti-metabolites. This is just an example of the bleb that's been done years ago, and the bleb is very flattened. What I typically do is, for all these procedures, I typically inject mitomycin C prior to the needling. And I do this about 20 minutes before. 30 gauge needle. Mitomycin typically is about 0.5 milligrams. I want to use a high dose. These patients are already showing that they have a risk for scarring, and we're doing more manipulation here. And I typically don't even need lidocaine. I just do topical anesthesia or lidocaine gel is all you need. And this is at the slit lamp, and I do it just posterior to the bleb. There you see the bleb that's been placed. I put it just posterior to the flap, and I massage it down. It takes about a minute or two for the mitomycin to bind, but I usually wait about 20 minutes. So that way, now you see here, after 20 minutes, the raised fluid that we placed has now dissipated and resorbed. And now we have a cleaner place to look, because we want to be able to see to make sure
that the actual needling is successful. And to do that, we need to see a bleb form. And it helps to do it when the conjunctiva has flattened after the injection. I'm not really concerned in my experience over the last many years for absorption of the mitomycin or entry of mitomycin into the eye. We've been injecting for 15 plus years. Now the 27 gauge needle is used to go under the flap along the posterior edge, entering here. And of course, we need to gonio beforehand to make sure that we enter through the ostium. So that helps us to track and place appropriately. And now you see that with some gentle motion inferiorly, we have entered the anterior chamber, as you see here. We go back and forth and side to side. It's not easy to cut side to side. That's why some people who use a blade might be more successful. And but however, I'd like to go back and forth, to and fro beside each pass. So I go back in, like a saw or like a sewing machine, so to speak, I should say, to do that. And you see the bleb rises very nicely. We can go and continue to go, and we see the elevation of tissue. Now, this basically tells us we have a communication now. I will often go back in the anterior chamber, and sometime I'll inject some air if I'm worried about the eye shallowing, and the air helps to keep and compartmentalize things. Now, we also do the same procedures, and we have to be very comfortable doing these procedures for some of the new MIGS options and some of the other alternatives, like, for example, the Zen implant, which is a microstent placed ab interno, or the microshunt, which is PreserFlow, which is placed ab externo. Both create blebs and both can fail because of bleb fibrosis. Here's an example of a needling procedure with the Zen. We have done the mitomycin injection, and there you see in yellow is the Zen. In this case, a 27 gauge needle is passed under the Zen and swiped toward the fornix. And then if we can, try to get above the Zen and swipe toward the fornix. Now, needling helps if we can actually visualize the microstent. In this case, if we can't visualize it, then needling may not be successful and we may need to go to a revision. But I tried to needle first, and you can see the tenacity and the thickness around and the heavy scar around the implant. But with the manipulation, I may be needling for 2-3 minutes. You can see here, it's not a quick procedure. And you can see the bleb starting to raise. Look at the bleb raise after the procedure here. And that's, I think, an important consideration for any of these subconjunctival microstents. Bleb revision we do typically when the needling has failed, or if the bleb is very thick and non-mobile, and we cannot visualize, for example, microstents. We've had good success doing this for microstents and microshunts. I use the highest dose mitomycin, typically 0.5, and I will sometimes use Ologen as well. This is an example of the Zen implant. I'll just forward a bit here. Oh, sorry, the wrong position here. This was actually a needling I wanted to show here. This is just to show the needling of a PreserFlow. So the same idea. Here's mitomycin injected, and then we will take. In this case, I'm using a 25 gauge MVR blade. This is even better to use because we have a side cutting of the blade. It's a bit larger, of course, but we make a long track, and you can see the PreserFlow implant is placed here in the supranasal quadrant. And we place the needle and the blade under the implant to swipe again. It's important to try to get under the implant. And for this, we need to push on the conch to see it, or at least get in the vicinity of the implant, because this is where we need that aqueous to be flowing from. And so we are basically now passing the needle and the blade underneath, swiping toward the fornix, and you can see immediately the bleb rising quite nicely. Sometimes we do get some bleeding, which is not surprising. But once we do this, we see that we have a nice bleb formed with manipulation. I usually go 4 or 5, 6 times, and I swipe, and look at the pressure in the eyes lowered nicely. This is the same example of of the same device, but a different procedure here. Here we're revising the patient here. We can open the conjunctiva, and we often see a scar present over the implant. Look at the implant. We see a scar present at the distal end. This is the problem here. We need to release, and we need to cut that tissue around the implant here. And you can see we're going to then spread above the scar. Typically, there's a scar with the tenons that's present. I like to excise this in this case when I'm doing a secondary surgery. The tenons is no longer viable. It's very thick and tenacious. And I don't do tenonectomy routinely, but when I do revisions, whether it's trabeculectomy or otherwise, or this procedure, I always cut away the scar tissue. And then we place mitomycin C. We'll check for flow. Often I'll look to make sure the lumen is clear. We flush it out if we have to. And we put it back. We then check to get good flow. And then we will basically close. In this case, I'm using Ologen. Ologen
is an extracellular matrix derived from animal, which is basically provides a bit of a more natural healing process for many reasons. And then we close conjunctiva over it. So those are just some examples about how we can revise procedures, whether we use a needling approach or whether we use an approach of an open revision. I think these are all important strategies for any bleb that has failed. And I think resurrection may not be 100%, but certainly can buy us a few years even without having to operate again in another quadrant, to put another device in, or do another procedure. So Marcel, I want to keep it short. I know we have many presentations. I hope that's helpful to give you some videos and some ideas about how do we resurrect. I tell my fellows that they should walk around the clinic with their pockets filled with 27 gauge needles because we never know when we have to use it. Yeah, totally right. Gracias. Thank you. Thank you for your presentation. ¿Alguna pregunta? Any question? Maybe from the panel. Fabián, ¿algún comentario? Any comments, Fabián? English or Spanish? Español or? Okay. It's the same. Okay. We do not have the stand here yet, or we do not have the microfocus. So in the only cases where I use this needling are trabeculectomies, and yes, I do use needling during in the post-op of trabeculectomies. I do not like exactly the idea of going into the IC with a needle. So when I see a cyst, I do use needling. Otherwise, if I have to enter into the AC, mainly I go to the OR and I prefer to devise the procedure. Although I agree that this is something that can be done at in the slit lamp, but you have to have a very cooperative patient. If patients are very concerned, things may not go well. If I do have a patient that is very cooperative, I may try that at the slit lamp. So this is something that has to be taken into account. You have to talk a lot with the patient before doing this and entering into the AC with a needle. That's just a comment. Yeah, no, I think you're right. I mean, cooperation is important. We tend to talk our patients through the procedure. And even before entering the AC, you're right, the patient's uncooperative. As soon as you touch their eye or get near the eye, they may be upset. So in those cases, you have to, each jurisdiction is different. We have had good success. And our problem here in Canada is we have limited access to the operating room. And so anytime we use the operating room, we can't use it for something else. So we do lots of office needling, but I think doing it in the OR is completely reasonable, whether you do a needling or whether you do an open revision. I think are both strategies. You're right. And entering the AC, I like the idea, of course, to make sure I've got fully through. But you are right. If you get a good bleb after you needle under the flap, then you can stop because you know you have good flow. And in that case, then I think you're okay. Yeah, but you know, in these days where access to the OR is even more limited with the pandemic. This may be something that we consider more in our offices. Yeah, people often don't believe us. I mean, Tiziano is here with us. I mean, sometimes people are surprised how much we get away with in the slit lamp. So I'm not doing trabeculectomy yet at the slit lamp, but maybe try needling. Francisco? I just wanted to comment that in my experience being a fellow at Moorfields, we used a lot of Zen implants in 2015 and 2016. Quite a few of them failed because of fibrosis. And our first approach was, to do a needling under slit lamp. But then we were doing more and more revisions of the Zen implants because the fibrosis sort of would get into the lumen of the implant, and sometimes we just couldn't sort of take it out just with the needling technique. So I don't know what's your comment about it? When you do revisions of Zens, do you kind of see that often or not? What's your impression? There's no question, and I remember this conversation because I told Keith Barton, I said, Keith, you're going to have much more success opening the conjunctiva and excising the scar tissue than needling if you're not getting good success. So I completely agree. Yeah. Our surgical excision success is quite high,
but again, it's going back to the OR. So we try at least one needling. I mean, even if success rate is 25%, 30%, it means that we were successful in those. And if it's not successful, then you're absolutely right. Our success rate for revising Zens and revising in focus is actually quite high. I would probably say about 85, 90%. While needling success rate maybe is more about 30, 50% or so, depending on the patient. So it's all a matter of, again, you know, how fast we can do it in OR versus the clinic. But very good observation. Sorry. Thank you. Ike, I have a question. Sorry. Yeah. Ike, have you ever considered cutting 1 millimeter of the device if you see there's no flow through you don't see aqueous humor through the device? You're making a very good point, and I didn't have time to mention it, but there are some causes of failure. Most of the time when we revise these microshunts or microstents, we see that the problem is not in the device, the problem is in the episcleral, like we see with any trab. But there are cases where we have something in the lumen blocking the implant, pigment or blood. And so what I typically do is I try to flush. If I'm in the OR, I flush the implant. I use for example, a 26 gauge or 27 gauge needle around the Zen and inject BSS, or for a PreserFlow, it's a 23 gauge to do that. And you're right, you can try to cut the end of the implant, but the problem is the blockage may not be there, it may be farther down, but it's worth trying it. I agree. If you get no flow and no success, and you're needling, for example, you can cut it with the needle. If you're in the OR, you can do it as well there. But often I try to flush if I'm in the OR. So your point about the lumen blockage, yes, I think it's a concern on whether you cut or flush. Can be ways to try to get around it. Okay, thanks. Okay, thank you, Ike. Vamos a seguir con nuestro próximo disertante, que es el doctor Francisco Tarola, de Santiago de Chile. Él es médico oftalmólogo de la Fundación Oftalmológica Los Andes, se formó ahí, hizo un Fellow International Glaucoma Fellowship en el George Stein Eye Institute de UCLA. También hizo un Clinical Glaucoma Fellowship en el Moorfields Eye Hospital del Reino Unido. Y actualmente trabaja hoy en el Centro de la Visión Clínica Los Condes, es el jefe de departamento de glaucoma del Hospital Padre Hurtado, y sus intereses van desde el glaucoma complejo al glaucoma por cierre angular. Francisco, bienvenido. Compartir pantalla, ¿sí? Here. Okay. Do you hear me? Yes? No? Yes. Okay, fine. So this presentation is called Sub-Zero, and which is basically the opposite as Ike was showing. Sometimes in glaucoma, it's much harder to deal with very low pressures than dealing with very high pressures, right? This is the case of a 50-year-old Hispanic male with a history of previous primary open angle glaucoma in both eyes, diagnosed 3 years before I met him. The 4 weeks before we met, he had a trap with mitomycin C in the left eye elsewhere, and a trap revision the week before. His complaint was of a severe vision loss after the trap revision the week before, and he was seeking a second opinion. He's otherwise healthy. He was on Lubigan in the right eye, and on the left eye, he was using prednisolone 2 hourly and atropine 3 times a day. And he was also put on oral prednisone. The right eye is basically okay. His vision is 20/20 with the deep AC, open angle gonioscopy, but in the left eye, you basically don't find any AC, so he's completely flat. His vision fingers, the conch is quite injected. And I don't have photos from that day, but I have all the records from the OR, so you will see how flat it looks. The pressure is 0, no structure seen on gonioscopy, and he's got very, very diffuse choroidal effusions with no macula or optic disc visible. So the impression was that he has a severe post-op hypotony in the left eye, likely hyperfiltration. I forgot to mention that it looked hyperfiltrating, not leaking anywhere. And he was admitted for trap revision again. That would be the revision of the revision or re-revision. I don't even know how to call that revision. So this is the video. So basically what you see here, I hope, well, it's not pretty. What you see is a flat AC. This patient had this sort of patch suture on top of the cornea. We started by taking the sutures out, injecting viscoelastic, and then gently pulling this patch. We didn't know what we were going to find underneath the cornea. Fortunately, the cornea was okay.
and the patch actually was just sutured to the cornea, not posteriorly. So we gently just started separating the conch from the patch, and the patch was actually quite loose. As you see in many revisions, you would see a lot of bleeding through the video. And surprise, this is what we found. At this point, my heartbeats were like 180, a huge hole there, a huge scleromy site, no scleral flap, and a large scleral bed as well, with PASs coming through the scleromy. This is how I felt at the point, quite frozen for a moment. And then I thought, okay, let's just deal with it. We started by taking all the fibrotic tissue away. Again, lots of bleeding, making sure that the conch was loose, taking all fibrosis away, also making sure not to damage the superior rectus muscle, because we needed to basically close that scleromy, which was causing this severe hypotony. We tried to also take the PAS as we could away, and at this point, we had quite a good idea on how to deal with the huge scleromy. So basically, we customized a patch. As you would see here, we designed a sort of plug-shaped patch with the anterior part of the plug wider, and then the central part of the patch a little bit thinner, so that would match the width of the sclerotomy site. And then behind that, usual patch just to cover the scleral bed. That's the final design of the patch. And then we took it to the site table. The advantage of this patch would be that if it worked, then it would remain in place, as you see here, in case the patient gets a severe IOP spike. And then you just put it in, and fortunately, it was wide enough to cover completely the sclerotomy sites. Then it was just the case of suturing it through to the sclera. We recommend to use wider sutures like a 9/0 nylon, because, as I said, it was not unlikely for the patient to get an IOP spike in the early post-op if it worked. Well, this is the boring part. You don't really need to see me suturing. Lots of sutures. Let me see if I can forward it. That's the aspect. We took a long time just to make sure it wasn't leaking anywhere. Here, with the fluorescein dye, you can see there's no leakage. We flushed, of course, the viscoelastic and replaced it with BSS. There was no leaks whatsoever. And then we would make sure the conch was quite loose, so you don't want the patient to have any post-op ptosis as well. And we just close it as with a usual trap with 2 per string sutures in each corner and 2 mattress sutures in front, as we usually do for fornix-based traps. So that's the final aspect with a deeper AC, clear cornea, unfortunately not a very round AC. Oh, sorry. So in your left here, you can see how the patient came into surgery, and in your right, when the patient left the OR with deeper AC, clear cornea. This is about 4 weeks ago. You can see the iridectomy, but fortunately, it's covered by the eyelid, so the patient doesn't have any significant photophobia or glare. That's the patch. The patient did have an IOP spike, but settled about a week or 10 days after surgery. That's a iridectomy. We basically are hoping the patient will probably get a cataract. So in the time he gets his cataract done, we will probably do the pupilloplasty. Of course, the patient, the pressure now is not well controlled. The pressure is 24 in full meds. But the visions came back up to 20/20. So we are planning to do a tube surgery in a few weeks' time. He also has a fixation threat, so the surgery needs to be done quite soon. So that's the case I wanted to share with you. I hope you enjoyed it. Thank you, Francisco. Any comments from the panel? Francisco, this reminded me you are very young, but thank you. This reminded me of early days of mitomycin. In the early days when mitomycin was began to be used with concentrations that were very high,
and sometimes you could find some patients where the scleral flap of a trabeculectomy completely disappeared due to like the mitomycin. it would melt. Yes, absolutely. Mm. So when you open up the conjunctiva, it looked like your case, which in fact looked like the old days of a full thickness sclerostomy. So Yeah. so I don't know. I mean, this didn't happen so early in the post-op. It usually took some time, but eventually you could see some cases like this. I don't know what happened with your case. I mean, which was the concentration and the time used for mitomycin. Probably you don't either know about that. Yeah, but, what I know about the case is that the patient had the trap 4 weeks before he had the first revision elsewhere, and the revision was because of high pressures. That is what he told me, that the trap wasn't working, whatever, and so then what happened, just what you saw, is either the flap melted or it was just taken off after surgery. That caused the very, very severe hypotony the patient came with. Yeah. I doubt that the flap melted in a week. Yeah, probably. Yeah. It's difficult to think that it could happen in just a week. So yeah, I think so too. It's highly unusual for that. And that was a nice technique. I'm curious about, was there a thought given maybe to combine the revision as well as placing an implant in at the same time? I think it sounds like you plan maybe on doing 2 stages, and there's probably pros and cons on that. Any thoughts on that? Oh, sorry, I lost connection. Yeah, we didn't plan a combined case because the problem at first when he came was the very, very, very low pressures, and so the plan always was a 2-step procedure. Yeah. Yeah, I think that makes sense. I think that for me, at least, when you have hypotony, you got to shut that thing down, right? And trying to kind of make it work a little bit, you end up getting in trouble. So I think that you did the right thing. Sometimes, I mean, what I have done is I place a tube and I ligate the tube, and I don't let it open up, and then I can open it up later if I want to, if the pressure goes up. But I think you can always do 2 steps as you're planning on doing here. So. Yeah, thank you. Okay. Manuel José. Bueno, si no hay ningún otro comentario, gracias Francisco. Me toca presentarla a la doctora Yazbeth Ledesma. Ella es profesora adscrito del Departamento de Glaucoma del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana y vicepresidente del Colegio Mexicano de Glaucoma. Muchas gracias, Yazbeth, por tu participación. Está tu audio apagado. Ahora sí. Right. Okay, did you hear me? Yeah. Yeah, okay. Well, thank you for the invitation to be here. I'm going to start with my case. The title is Under Pressure. And well, there is just a little problem. Yeah, that's okay. A 19-year-old man presented to our institution 1 month after LASIK in another center. His visual acuity was half motion in both eyes. Intraocular pressure measuring using the Goldmann applanation tonometry was 10 in OU, but the pressure was 72 when we measured peripherally using tonopen. These are the image of the patient on the slit lamp examination. You can see a central pocket of fluid in the LASIK interface, along with diffuse corneal opacity was evident. This is the anterior segment of there, where you can see the fluid in the interface of the surgery. These are the visual fields of our patient, and you can see a severe damage in both eyes. Also, the patient has showed
PAL optic nerve with a cup-to-disc ratio about 90% in both eyes. And so we start the treatment with intravenous mannitol, oral acetazolamide, and topical agent for glaucoma, and the steroids was suspended. The patient, despite medical treatment, persisted with elevated IOP, so we decided to implant a med glaucoma valve in both eyes and different events, and his visual acuity was 20/80 and 20/50, and with IOPs of 12 and 18 respectively, and he presented with epithelial ingrowth and mild subcapsular cataracts. As you can see in this image, there are the final outcome. You can see the AMEP tools and also the epithelial ingrowth. He also notice the absence of liquid in the interface in this anterior segment OCT. So the differential diagnosis for our patient are diffuse lamellar keratitis, where corneal opacities are present and the use of steroids worsens the IOP elevation. The other diagnosis is infectious keratitis, where could be misleading entity and confusing the management of these patients. Pressure-induced stromal keratopathy is an uncommon complication after LASIK, where an increased IOP causes the separation of the lazy flap from the stroma. Falsely measured IOP from readings taken over the lying interface fluid can cause a delay in the diagnosis and treatment, resulting in significant visual loss. Despite difference in nomenclature, this complication has already been reported. The more appropriate name for this complication is pressure-induced stromal keratopathy, and it could occur days or months or even years after the procedure, as we present them in this publication. Applanation tonometry is falsely low in this patient, so it is important to recall the importance of measuring the IOP in the cornea peripheral to the flap using tonopen or other methods. And the management includes essentially suspend the steroid and start topical glaucoma treatment. Pressure-induced stromal keratopathy is a sight-threatening complication, and ophthalmologists could be aware of it after LASIK. And that's my case. Muchas gracias, Jasbeth. Bastante interesante. ¿Algún comentario, doctor Fabián Lerner, para el público que está pidiendo que hablemos también un poco en español? Si puede dar un comentario en español y después algún comentario al doctor Ayhamed. Ok, Jasbeth, muy interesante el caso, y sin duda hay que prestar atención a esto. Tengo algunas preguntas. En realidad la primera pregunta es, ¿el caso fue bilateral? Digamos, la presión intraocular se elevó en los dos ojos después del LASIK, ¿verdad? Sí, es un caso muy interesante porque, bueno, es una persona súper joven. El paciente era miope y tenía un mes de haber sido operado, de haberse realizado en otro centro la cirugía de LASIK, y fue bilateral. En la mayoría de los casos que yo he visto es unilateral, o sea, no es tan frecuente que sea bilateral. Entonces el paciente llegó muy mal al instituto porque inicialmente fue tratado justo como una queratitis. Entonces se le hizo un levantamiento de flap, se le aumentaron los esteroides, porque creían que era una queratitis lamelar. Entonces esto solamente empeoró el cuadro del paciente y estuvo todo este mes con presiones altísimas de presión que sí le dañaron, produjeron finalmente un cambio ya irreversible a su nervio óptico. Entonces, en estos casos es por eso que es tan importante hacer una buena exploración para notar el líquido que hay en la interfase y poder pensar que esto es lo que está ocurriendo y tomar la presión en la periferia y así darnos cuenta de la presión real que tiene nuestro paciente.
Un comentario para la audiencia. No siempre en esta condición se puede ver una interfase de fluido como la que mostró la doctora Ledesma. Y muchas veces puede ocurrir un cuadro de queratopatía inducida en el estroma por presión y tener la presión intraocular reducida por tener líquido en el estroma, y uno no ve en la lámpara de hendidura esa interfaz de fluido. Esos casos son aún más difíciles de diagnosticar. Lo que yo sospecho es que quizás al comienzo el paciente tuvo esto y por eso no lo diagnosticaron. Y una vez que empezó a juntarse el humor acuoso en el estroma, entonces el diagnóstico se hizo más sencillo. Quizás al comienzo pensaron que el paciente tenía alguna queratitis infecciosa o quizás que tenía alguna queratitis difusa post la SIC. Digamos que por eso le han continuado el corticoide durante tanto tiempo y por eso se elevó la presión intraocular. Pero sin duda que hay que tener este diagnóstico presente siempre, porque como vemos en este caso que mostraste, ha habido un deterioro muy significativo de su campo visual en un paciente joven, y esto es una cosa extremadamente severa. Así es una situación rara, pero que puede ser muy devastadora para los pacientes. De hecho, este paciente, cuando estaba con las peores visiones, pues tuvo por ahí un intento de suicidio, y lo común es que, como tú lo dices, Fabián, sean casos más leves, que muchas veces no se alcance a ver la interfase y son todavía más difíciles de diagnosticar, pero siempre hay que tenerlos en mente y que todos los cirujanos que realizan este tipo de cirugías los tengan presente para evitar estas complicaciones. Tenemos por ahí experiencia de pacientes que incluso después de vitrectomía, años después de vitrectomía, pacientes que tuvo un LASIK después de la vitrectomía y posterior a esta presentan el síndrome de interfaz. Entonces, nada más para estar conscientes de que existe y tratarla oportunamente. Sí, y por suerte no todos necesitan cirugía. Digamos que en la mayoría de los casos la suspensión del corticoide y la administración de hipotensores tópicos en general tiende a solucionar el problema. Pero bueno, tu caso era demasiado severo. Dr. Eickham, do you have any comment about this case? Yeah, I mean, what a tragedy after this patient's gone and had LASIK done with the result. And I mean, we see this, not often as much anymore, but differentiating between, pressure-induced stromal keratitis and DLK is really critical. The use of imaging can help to do this as well. I'm curious, Yaz, but the patient ended up having an Ahmed valve, it sounds like. Often with reducing steroids and treating medically, these patients can stabilize, although the pressure was very high. What I do sometime in these urgent cases, I will do an AC tap to release fluid, but more importantly, the canal is so collapsed that even with pressure lowering drops that the function may not return. So what I often will do is I will tap the eye and treat them medically. Maybe you did this already, and try to wait it out if I can before doing surgery on what I think is otherwise a secondary steroid response. So any thoughts on that? I don't know. Yes, we did that first. We stopped everything steroid and start medical treatment, and we wait about 3 months. But the patient only, his IOP was 40. So that's not good, and we decided to make the Ahmed valve implant. And sometimes we'll do serial taps. Like, I know it sounds aggressive again. I know that Fabian's saying this guy likes to put needles in the eye all the time, or you can get mannitol. And there's some cases, they're not evidence, but cases of, particularly in these high acute IOPs or uveitis, for example, where doing this repeatedly, we get basically some return of function because the canal has a chance to dilate and to function a little bit. I realize it's unlikely to be successful, but 19-year-old, I mean, I'm doing everything I can, but I think you have to do what you have to do, which is to get the pressure down, and you chose the right procedure to do for that patient. But just a thought. We tried to wait, but it was very, very bad. So most cases are mild, but there are some very severe, and this was that case. So we have to make surgery. Okay. The last two cases must be coming from Argentina or something. The last case in this case must be coming from Argentina. Really?
Okay. I don't Thank you very much, Jasbeth. I will be presenting the next speaker. This is Dr. Tiziana De Francesco. She is the Glaucoma and Advanced Anterior Segment Surgery Fellow at the University of Toronto and a Glaucoma Fellowship at the University of Campinas Ophthalmology Residency at HOLA. Welcome and thank you very much, Dr. Tiziana. Thank you so much. Are you able to see my presentation okay? Yes. Presentation mode, Tissy, right now. Presentation mode? Okay. Hold on. Just gonna share again. So just the background here, Tissy has chosen a Lady Gaga sign for the Lady Gaga song for this one. Yeah, that's good, Tissy. Is it the same or good? That was good. Okay. So today I will present a case that will the word that we say the most when we were seeing this patient in post-op was shallow. So we use this in the shallow to remember Lady Gaga. I have no disclosure related to this talk. And the case was a 56 years old female Caucasian that was recent diagnosis with a glaucoma secondary to idiopathic elevated episcleral venous pressure in her left eye. And this patient did an extensive workup that was all unremarkable. No family history of glaucoma, no previous ocular surgery. And the vision was 20/20 in both eyes, and this was the patient's refraction. Her pressure was high on the left eye on maximal therapy, and this patient was in low dose of Diamox, but was already not tolerating well. Her Tmax on the left eye pre-treatment was 40, and here we can see the CCT and the corneal hysteresis, and her axial length was 23 in both eyes. In her slit lamp exam, we could see a prominent episcleral vessels, and her angles were open, both eyes. We could see ciliary body in all the quadrants, pigmentation was physiologic, and there was some blood in the Schlenz canals on the left eye. Here, the fundus photo was unremarkable. And here we have the OCT. It was a good quality test. We can see that the patient has small discs, and there are some temporal nasal insertion in both eyes, and it's expected as this patient is myopic. And we're a bit concerned with this flat of the, and here on the Tisnet plot, there's some flat on the inferior RNFL that is asymmetric to the right eye. And the visual fields were overall unremarkable in both eyes. So we have a 56 years old female with idiopathic elevated episcleral venous pressure glaucoma in her left eye with a pressure of 30 on maximum therapy and Tmax of 40, visual field unremarkable, and with inferior RNFL defect on the OCT. So just like a quick question, what would you do next? Would you perform more tests? Would you do a trabecular bypass surgery? Would you consider a subconjunctival surgery, transcleral CPC, micropulse? Anyone wants to comment on that? So who wants to jump in and help us out here? I guess one option would be observation. So this is a unilateral idiopathic, has been worked up with everything, raised EVP, red engorged vessels in a youngest patient, and there's some structural changes. Any thoughts from the group what you would do next? Okay, I'm going to jump in. Okay. What I usually like in these cases where I have elevated episcleral venous pressure, I prefer an AMET valve, and I usually do scleral windows. I know there's no evidence that the scleral windows will help, but that's what I usually do in these cases with elevated episcleral venous pressure. Is the in my experience and in my opinion is the procedure in which you have the minimum time with your eye open, with the AC open. Actually, there's no time with the AC open. If you inject with your needle a little bit of viscoelastic before entering with the tube, there's no time that the eye will go to zero.
And then another thing to consider is other type of procedures, but you have post-trabecular elevated pressure. So some procedures may not help. Of course, you can do transcleral CPC, and this could be done with continuous laser or micropulse, which are options to consider. But the first thing is to see if the damage is real. I mean, I'm assuming that the damage in the retinal nerve fiber layer is real. So I usually like to repeat the OCT, particularly in those patients where the visual field is full, before making a decision. I like to see that there is real damage. Thank you so much for the comment. One more thing, excuse me. One more thing, I couldn't see the nerves because the pictures are wide field pictures. So I don't know how was the nerve, I mean, in clinical examination, but this is something to consider as well. Mm-hmm. Yeah, this patient, the optic nerve was pretty small, but the CD ratio was 0.4 and the rim apparently intact. Okay. So we decided to perform a PreserFlow implant, PreserFlow microshunt implant with mitomycin, and by the end of the surgery, we inject some gas and Provest. And here I'll show you a little bit of the surgery that we performed. And you can see here the proeminent episteral vessels. So we did the conjunctival peritomy, and here it's very important in this case, we separate tenon from conjunctiva. So we are very, very gentle with tenon. And we mark 3 millimeters from the lumbus, and we start creating our sclerotunnel with a 1 millimeters microknife. And here when the eye got decompressed, the anterior chamber got decompressed, started bleeding. So a lot of bleeding in IC. We did the paracentesis, we inject a lot of BSS, we pressurize the eye again. And the bleeding stopped right away when the eye got pressurized. So we were like more, we're okay with this right now. We're not having active bleeding anymore. And we inserted the microshunt, the PreserFlow. And we always, after we insert the microshunt, we always check if the flow is good, as we're doing now, and there's a pretty good flow. And when we close the wounds in 2 layers, so we first close the tenon, we do the 2 sutures, and then here it's very important to make sure that the tenon is not stuck, the device is not stuck in tenon. We do the second suture, and then we're gonna close conj as a usual subconjunctival surgery. And by the end, we have a beautiful and elevated bleb. So we checked this patient on the first day post-op. His vision was down to 20/100, pressure was at 20 on the left eye on 0 class. AC was formed, but a bit shallow, 3 CCT, with a 15% of gas bubble, and with dispersed hyphema. The bleb was diffuse and elevated, no sidal, and fundus was flat. Because AC was shallow, we started the atropine 1% twice a day. And in the 3rd day post-op, this patient came to us with the vision a bit worse. Pressure was still overall on 21, or overall the same. AC was even more shallow, was 1 CCT, 360 degrees diffuse bleb, and the fundus flat. So here I want to ask you, what is your diagnosis? What do you think when you have a case like that? What is your diagnosis? What do you have in mind? Anyone wants to comment on that? Well, I think if the AC is flat, the pressure is not too low though, right? But the patient has a diffuse bleb. I would think of aqueous misdirection, but again, he has a very diffuse bleb. So I think he's hyperfiltrating, and the pressure is not too low because of the epivenous pressure behind, you know? So I think he's hyperfiltrating from the implant, probably. Mm-hmm. That would be my guess.
And in this case, what would be your next step? To try to stop the overleaking, the hyperfiltration somehow. But the first step would be probably to just inject viscoelastic in the IC, keep the atropine, stop steroids, the usual thing. See, probably wait 24 hours and see if that works medically. If not, probably go back to the OR to somehow stop the flow, I would think. So just a comment, I think, one of the things that differentiates this perhaps is that, we measure a high pressure, of course, is this artifact because we have a very shallow chamber and the lens iris diaphragm is against the cornea. And so when you measure Goldman, it's artificially measured elevated, or is the eye truly elevated? So that's the first thing. And we often do a little palpation. I know many of you do this, I'm sure. You palpate the eye and it feels like very soft. The pressure is not 17, it's really, really low and it's overfiltration. This case though, when you're palpating the eye is firm. The eye is firm. So the feeling was, overfiltration may play a component of this, but the concern was there some positive pressure being created here for different reasons? I think that's what was the concern. Okay. Here. But very useful comments, absolutely. Either way, well, Fabian, let me ask you, either way, what did you think you would do next here? Well, my question is, you are telling that the fundus is flat. When you operate on this type of patients, the fear is having a suprachoroidal hemorrhage, but you are telling that the fundus is flat. Another thing that may happen is a ciliocoroidal effusion that may push forward the lens and the iris and artificially elevating the IOP. But okay, can we kick out Fabian Lerner? He's too smart, really. Get rid of this guy. He's too smart. You make wonderful comments, Fabian, both before and after, and you're going to see the way this outcome is going to happen here. You hit the nail on the button here as far as even if the fundus looks flat, we have to always be considerate of something like an annular effusion, like you said, something anteriorly, like a ciliocoroidal effusion, which you cannot properly see. And so that's a really important consideration here in terms of what's happening. And of course, this patient has lots of reasons for this because he has raised episcleral venous pressure. So the inability of the choroid and the sclera to resorb fluid is a problem in this patient. So I think you're absolutely right. So Tissy, what happened next though? Yeah, so we were our differential diagnosis was of course UV fusion and also malignant glaucoma, but we kind of were considering more malignant glaucoma, and we started we increased the atropine, we started cyclogel, and we started some aqueous suppression. We started Combigan, Azopt, and Diamox. We were like pretty aggressive on the aqueous suppression. And on 2 days later, we checked patient back, and patient came with pressure overall the same, blood was still pretty diffuse, and with choroidals, as you can see here. And vision was 2400, and AC pretty shallow. AC flat, what did you do now? Can you go back? So how many days are we now? 5 days after surgery. 8 days after surgery. And so my question is, what is contributing to the decrease in the visual acuity? Do you think this is because of anterior movement of the lens and the iris? Is this because there's something in the back of the eye? Is this because of the blood? Is still blood in the AC? I mean, so what's going on? I don't see that the choroidals are just peripheral. The patient does not have big choroidals that we may think that we are in an urgency to drain these choroidals. In fact, we can wait for the choroidals to settle down and maybe reabsorb
So my question is, what is the principal subject that is decreasing the visual acuity in this patient? I don't know if there's one answer for this, or this is a mix of all the things that I just mentioned. What's your opinion, Tiziana? Yeah, so it is kind of a mix. This patient had dispersed hyphema on the visual axis, so there's one thing. And the other thing, this patient also had some descended folds on the cornea. So it was not, there was some opacity that could be contributing to this poor vision. And the chamber is flat. That means the lens is touching the endothelium. So, yeah, exactly. So there's something that has to be done immediately. And this could be injecting viscoelastic in the AC. And you may consider in the OR taking a look with the indirect ophthalmoscope and re-examining the choroidals to see if you want to drain the choroidals. But the first thing to do is reforming the AC and then explore and see what you see after reforming the AC. Perfect. Great. Looks like that you are here with us. Yeah. I wish I could learn from you. No. Come here to Toronto. Okay, so exactly. So we performed the ProVisc AC-fill as the AC was pretty flat with lens cornea touch. And 2 days after the injection, the choroidals improved a lot. You can see here the B scan, it's pretty much flat. We still can see here there's a very small choroidals. And but the problem is that AC was still flat. So the pressure was overall the same, always holding, was never like a too low. But the choroidals improved, but the AC was flat. And right now, what we're gonna do it 2 days after the ProVisc injection. Sorry, do you have an UVM for the patient where we can see the ciliary body, how it was? I think it's an excellent idea, but unfortunately we don't have it. Okay. Excuse me, Tiziana, because of the time, can you go on with your presentation and have the sure. opinions at the end, please? Sure. Mm-hmm. And so then we performed a surgical intervention. We decided to bring patient back to OR, perform 2 scleral windows, and do AC reformation, as we're suspecting that this patient still has some UV fusion. And here I show the video of the scleral windows. We did 2 scleral windows for this patient. This was an inferior temporal, and we did a triangle, 4 millimeters far from the lembus, 4 to 5 millimeters from the lembus. And here we have to be very, very careful with this scleral dissection. And we have like a lot of suprachoroidal fluid coming from the scleral windows. And just gonna read it a little bit. And we create the deep scleral flap, and we've always inject more BSS on the AC to check if there's more fluid coming out. And we also did the same. We cutted the thicker scleral flap. We also did the same for the inferior nasal quadrant. So we did 2 scleral flaps in this case. And by the end, we just close conjunctiva, and we inject again air bubble, and we inject some viscoelastic and some Kenalog by the end. So this patient in the early post-op, he was doing okay, and here gonna share in the first day of post-op, vision was 20/80, was getting better. You can see here on the anterior segmental CT that AC was deep and fundus flat, and pressure was 6. It was a bit low, but holding good and no medications. And just to finalize the case, 2 months later, patient was with vision 20/40. There was some cataract that was contributing for this drop of his vision. Pressure was 10, 0 classes, AC deep with fundus flat. So just the reflections that I want to share
is when you're dealing with elevated EVP glaucoma, just have in mind that it's a very difficult kind of glaucoma to manage, and usually this requires surgical intervention. And when you're doing a surgical intervention, there's a higher risk of choroidal effusions, and this can happen even if the pressure is not that low as in our case. And when you're proceeding with surgery, consider perform prophylactic sclerorrhindals. It's not something that it's a totally like it's still a bit controversial, but I think we should consider doing that. Okay, thank you so much for your time. Thank you, Tiziana. Vamos a seguir por los tiempos. Quiero aclararle a todos que, bueno, ahora las presentaciones van a ser en castellano con las presentaciones escritas en inglés. Tenemos al doctor Ike Ahmed, que es un lujo, y por eso implementamos este sistema, pero las próximas van a ser en castellano, habladas en castellano, y con las diapositivas en inglés. Bueno, a continuación va a seguir el doctor Nicolás Becerra, de Argentina. Él es especialista en glaucoma, realizó el fellow de glaucoma con el doctor Juan Sapaulesi en Glaucoma Center, y es médico de staff de Glaucoma Center, y también médico de staff de la clínica Kaufer. Nicolás, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Intento compartir pantalla. ¿Se ve ahí? Sí, sí, sí. Bueno, perfecto. Fantástico. Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor y también una gran responsabilidad. Lo que les voy a presentar es un caso de un glaucoma engañoso al que yo considero un lobo con piel de cordero. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, este es el caso de un paciente de 68 años de edad que es derivado por un colega por presentar fotofobia y visión borrosa, el cual el médico que lo deriva sospecha que tiene un cierre angular. En la anamnesis del paciente presenta una visión borrosa que es intermitente, refiere cervicalgia y después presenta cefalea, niega la presencia de náuseas y la presencia de vómitos, niega el uso de corticoides en forma crónica y niega el antecedente de un traumatismo ocular de importancia. Tiene ascendencia italiana, la madre presenta una maculopatía y no más que eso. Está anticoagulado por una trombosis venosa profunda, tiene una agudeza visual de 20-40 en ambos ojos y una agudeza visual con corrección de 20-25 con una esfera positiva de 1,5 en ambos ojos. La presión es de 12 y de 11. En la lámpara de hendidura vemos que el limbo es muy difuso, tiene un Van Herijk que es negativo, una catarata nuclear de una cruz y el resto sin particularidades. La cabeza del nervio óptico se ve sano, con una excavación de 0,5 y 0,4, y el campo visual es normal en ambos ojos. Cuando lo miramos en la lámpara de hendidura, vemos este Van Herijk que si bien no es lo más abierto de todos, tampoco está tan estrecho, ¿no? Le hacemos un OCT en el cual, si bien no podemos ver el espolón escleral, que por ahí es el elemento que tenemos que determinar en un OCT o en una OEM, no lo alcanzamos a ver en esto, pero en términos generales no se ve un ángulo tan estrecho. Este es un HRT que se le hizo, en el cual en el ojo izquierdo se ve que está completamente normal, y en el ojo derecho se visualiza un pequeño defecto inferior. Ante esta situación, ¿en qué sospechamos y cuáles son los estudios que le vamos a solicitar? Bueno, por un lado le hacemos la gonioscopía y por otro lado la UM. Una salvedad acá, en realidad la gonioscopía fue el primer estudio que le realizamos, pero por un tema de la presentación, de armarlo un poquito, le cambié el orden. En la gonioscopía lo hicimos en posición primaria de la mirada, en lo cual vemos la falta de visualización del trabeculado en aproximadamente 270 grados en ambos ojos, y con la maniobra de indentación vemos que ese ángulo se abre, se alcanza a ver hasta el espolón escleral, y en el ojo derecho se ve una pequeña sinequia anterior periférica. Cuando le hacemos, bueno, también en el otro ojo se visualiza un poquito mejor, es que vemos el borde pupilar, y acá en la parte periférica el último pliegue circular del iris, y tenemos esta caída, que es un signo de la M, un signo de la doble ojiva, que vamos a ver en un ratito. Esta es la VM que se le realizó, en el cual vemos una rotación anterior del cuerpo ciliar, lo cual distorsiona la salida del iris y tiene una parte más empinada, lo cual hace que esté más en contacto con el trabeculado. Luego vemos una rodilla y luego se horizontaliza. Ante este caso estamos con un paciente con un iris plató, que en términos generales tenemos esa rotación o aumento del tamaño del cuerpo ciliar que va a distorsionar la salida del iris. Y algo que es muy interesante es cuando uno hace la gonioscopía, que vemos, como decía anteriormente, el signo de la M o de la doble ojiva, cuando uno genera la indentación.
Cuando vemos esto en la gonioscopía por indentación, sabemos que estamos ante un paciente posiblemente con un iris plató o con un pseudoplató. Ante esta situación, ¿cuáles son los posibles tratamientos que podemos realizar? En términos generales nos podemos dividir en dos caminos. Por un lado, procedimiento láser, iridotomía periférica más iridoplastia, o por otro lado, quirúrgico, haciendo la extracción del cristalino. No voy a detenerme en esto, en los parámetros del láser, por un tema de tiempo, de la iridotomía periférica, tampoco con la iridoplastia. Sí, bueno, este no es justo la iridoplastia del paciente, de otro paciente, pero en términos ilustrativos por ahí sirven. Tratamos de hacerlo bien periférico, tratando de actuar en la parte de la rodilla, donde está ese acodamiento, para tratar de dejarlo lo más recto posible, y de esta manera alejarse del trabeculado. Cuando uno va a revisar los distintos estudios en relación al cierre angular y los distintos tratamientos, vemos que la iridotomía periférica abre el ángulo, pero va perdiendo efectividad a medida que va pasando el tiempo. Por otro lado, que un porcentaje muy bajo de pacientes sospechosos de cierre angular va a llegar a desarrollar un cierre angular primario o un glaucoma por cierre angular. Por otro lado, vemos que los pacientes en los cuales se le hace una iridotomía periférica, no todos abren el ángulo, hay aproximadamente un tercio que no se abre. En ese caso se plantea hacer una iridoplastia, pero tampoco se encuentra un beneficio sustancial. Por otro lado, también en los pacientes con un cierre angular primario con presiones mayores a 30 o glaucoma por cierre angular en un estadio inicial o intermedio, se vio que la extracción del cristalino es más efectivo para controlar la presión que el procedimiento en láser. Y esto está referido básicamente en el estudio Beagle. Otros reviews que van en la misma dirección dicen que, bueno, la iridotomía periférica va abriendo el ángulo, pero va perdiendo efectividad a medida que va pasando el tiempo por este crecimiento del cristalino, que abre aproximadamente el ángulo por 6 meses y luego va perdiendo esa efectividad. Otro dato interesante es que dice que los mecanismos por los cuales se van a generar el cierre son suma de mecanismos y no son mecanismos aislados. Por otro lado, también habla que el iris plató está muy frecuentemente subdiagnosticado. Hay 2 estudios en los cuales reevaluaron los pacientes con cierre angular primario y glaucoma primario por cierre angular, y se dieron cuenta que el 30% no eran primarios, sino que correspondían a iris plató. Por otro lado, tener en cuenta que los pacientes que tienen un iris más oscuro son ser más gruesos, y también es un factor de riesgo para el cierre angular. Y también cuestionan la iridoplastia en este sentido porque tiene un efecto que es discutido y no está ajeno de complicaciones. Volviendo al caso de este paciente, le planteamos las 2 posibilidades. Una es hacer el procedimiento láser y la otra es la FACO. El paciente optó por hacer el procedimiento láser y en un segundo momento, con tiempo y más organizado, hacerse la FACO. Como consideraciones finales en cuanto al iris plató, sabemos que es un síndrome que fácilmente se confunde con glaucomas de ángulo abierto y glaucomas de ángulo cerrado. Esto en general no debería pasar, pero pasa mucho, por lo menos en nuestro medio, porque en general hacemos muy poca gonioscopía. Entonces esto es lo que muchas veces hace que se confunda bastante. El OCT y la UM son unas herramientas muy buenas que nos sirven para documentar estos casos, pero por ejemplo, el OCT en el paciente, si no veíamos el exponente escleral, realmente no nos servía, y si bien son exámenes complementarios que están muy buenos, de ninguna manera van a reemplazar lo que es una gonioscopía estática y dinámica. Por otro lado, tener en cuenta que los ángulos tiende a cerrarse el ángulo cuando el paciente está en midriasis. Entonces, siempre hagamos los estudios complementarios, tratar de simular la situación en la cual pueden llegar a bloquear, y esto sería hacerlos con la menor luz posible. Y por otro lado, si bien los procedimientos láseres pueden ser cuestionados por su durabilidad, la realidad es que son exámenes que son muy, muy sencillos, nos dan tiempo, salvaron un montón de ojos, y creo que van a seguir salvando muchísimos ojos más. Así que yo creo que es una gran herramienta, es un gran aliado en los pacientes que tienen cierre angular. Bueno, por su atención, muchísimas gracias. Nico, te quería hacer una pregunta. El paciente, no llegué a escuchar si tenía sinequias en el ángulo. ¿Dijiste que no? En el ojo derecho tenía una sinequia periférica aislada. Ajá, solo una, o sea, no... Sí, solamente una aislada. sinequia, sí. O sea, no era como para plantear una facogoniosinequiolisis, por ejemplo, como una alternativa, era una única sinequia. Exactamente. Gracias. Gracias, Lisa, te agradecemos. Bueno, por cosas de tiempo vamos a continuar con el doctor Manuel José Justiniano de Bolivia. Él es fundador de la Sociedad Boliviana de Glaucoma y actual presidente de la misma. Así que, doctor Justiniano, por favor.
Bueno, muchas gracias a la TAM Ophthalmology League por la invitación. La verdad es un gusto compartir con todos ustedes y compartir con varios amigos que nos encontramos en los congresos de glaucoma y con dos personas a las que admiro mucho como Fabián Lerner y Ai Kamet. O sea que quiero mostrar este tema, está preparado en inglés, pero vamos a hacerlo en español por el público latino, que es para hablar sobre que a veces es difícil cómo elegir una cirugía de glaucoma entre tantas opciones que hay cuando tenemos un glaucoma complicado. Este es un paciente de 38 años masculino que tiene el antecedente de alta miopía, tiene el antecedente de diagnóstico primario de ángulo abierto en la familia del papá y el hermano, y él ha sido diagnosticado de diagnóstico de glaucoma de ángulo abierto hace 8 años, con altas presiones en ambos ojos, pero un daño muy avanzado, especialmente en su ojo izquierdo. Hace más o menos 7 años le realizaron una trabeculectomía que derivó en una evolución a catarata. Posterior a la cirugía de catarata tuvo un desprendimiento de retina, fue operado, tuvo un nuevo desprendimiento de retina y ese ojo terminó evolucionando a una tisis. Entonces llega derivado para saber qué se le puede hacer con un ojo único del ojo derecho, con una visión sin corrección de movimiento de manos y una visión de 20-40 utilizando un lente de contacto de -9. Y como es un paciente joven, tiene todavía una buena acomodación, él lo utiliza para ver de cerca, ya que trabaja mucho en computadoras. En el examen de la biomicroscopía vemos un poco de enfermedad de superficie, probablemente por tantos años de uso de gotas para la presión, pero no hay formación de cataratas. El paciente llega con una presión de 26, utilizando una triple combinación fija de timolol, dorzolamida, brimonidina, con latanoprost cada noche, y en la última semana ha tenido que estar utilizando 250 miligramos de acetazolamida vía oral, y con esas presiones. Su espesor central corneal es 520, hace más o menos 3 meses le habían indicado un tratamiento de SLT, que según lo que refiere el paciente funcionó bajándole la presión a 20 sin necesidad de diuréticos durante más o menos unos 40 días, pero posteriormente todo volvió a subir y entonces por eso es derivado. Tiene un ángulo abierto con pequeña pigmentación y algunas godiodigenesias aisladas, y estos son los estudios de OCT y campo visual. Entonces, ¿qué opciones tenemos para operarlo a él? Un glaucoma no tan avanzado, pero muy agresivo y con muchos antecedentes familiares. Pensar en una trabeculectomía, obviamente cuando se lo proponemos al paciente, él tiene terror a repetir la historia del otro ojo. Lo mismo que si pensamos en implantar una válvula, son cirugías que no solamente van a acelerar el desarrollo de la catarata, sino que también van a alterarle probablemente la capacidad de usar un lente de contacto para cumplir con sus actividades. Pensar en una cirugía mínimamente invasiva en una MIX, normalmente no están indicadas en glaucomas tan agresivos, pero si pensamos en que queremos por lo menos bajar la cantidad de drogas que él utiliza, podría ser una opción, pero también sabemos que hay una progresión a glaucoma en más o menos un 12% de cualquier cirugía mínimamente invasiva. Entonces en él se decidió hacer lo que es una cirugía una no penetrante deep sclerotomía, una EPNP, esclerectomía profunda no penetrante. En este caso se hace un bolsillo, una peritomía base fornix bastante amplia, un bolsillo conjuntival bastante grande para tratar de que si eventualmente se forma una ampolla sea muy profunda, muy plana y muy posterior, y se realiza pequeña cauterización y tallamos lo que es el flap superficial, más o menos de 1/3 de la córnea, vamos avanzando de la esclera, vamos avanzando hacia adelante, llegando hasta córnea transparente. Posteriormente hacemos un segundo flap. Este segundo flap tiene que ser más profundo, tiene que ser del resto del grosor de la esclera, tratando de ver por transparencia ya el tejido uveal, y cuando estamos empezando a tallar eso, se hace una paracentesis para evitar complicaciones en los pasos posteriores donde necesitamos que no haya presión intraocular elevada. Se va avanzando siguiendo el plano supracoroideo, hasta que encontramos ese que es nuestro punto de referencia, que es donde cambia el sentido de las fibras. En el cambio de sentido de las fibras esclerales, donde dejan de ser radiales y se hacen perpendiculares, es donde sabemos que está empezando ya la córnea, y ahí avanzamos por córnea clara y cortamos ese segundo flap. En este momento yo veo que podemos avanzar un poco más, porque la idea es dejar un lago intraescleral e intracorneal, donde va a ser como una zona de desagüe de la presión intraocular de ese humor acuoso que está sobrando. Entonces agrandamos un poco más. Y después de esto es que viene la pequeña modificación que yo me acostumbré a hacer en estas cirugías. No me gusta a mí arrancar el canal de Schlenk, la pared del canal de Schlenk,
por el miedo a que lo desgarre al momento de desgarre esta membrana semética cuando está muy adherido o el plano no está muy perfecto en inferior. Entonces a mí me gusta cortarlo. Y segundo lugar, con esta aguja, misma aguja 30G, lo que yo hago es hacerle pequeñas perforaciones a la membrana trabéculo de semética que hemos creado, entre 6 a 8, dependiendo del espacio, que me van a permitir tener mejor flujo de humor acuoso de la cámara anterior, pero vemos que la cámara anterior sigue estando llena, entonces en ningún momento tengo hipotonía o cámara plana. Esta es una modificación que yo la empecé a hacer hace bastantes años cuando empecé con esta cirugía, principalmente por el interés a aprenderla para tener ese perfil de seguridad en vez de la trabeculectomía, y que me ha dado buenos resultados porque en lo que se entiende, dejamos de tener una malla, una membrana que nos produce una pequeña filtración, pero que resiste la salida del humor acuoso y lo convertimos en una red que sigue siendo un punto de resistencia a la salida del humor acuoso, pero que permite un fluido un poco mayor. Entonces tenemos un resultado intermedio entre una trabeculectomía. Además, entendiendo que si estas cirugías fallan, la indicación es hacer goniopunturas con láser, entonces estamos haciéndolo esto en paso adelantado. El cierre de la esclera es con 2 puntos de mononylon y el cierre de la conjuntiva es con 2 puntos sueltos y un punto de colchonero, tal como se cerraría normalmente una trabeculectomía de forma convencional. Entonces, al primer día de control vemos que hay una pequeña hemorragia subconjuntival normal, pero que la parte de filtración está limpia, no hay presencia de Seidel, vemos una ampolla plana de más o menos 1 milímetro y bastante posterior, y principalmente lo que estábamos buscando, no hay reacción en la cámara anterior. Después de un mes, el paciente ya está con buena visión, con su visión recuperada, utilizando nuevamente su lente de contacto con una presión de 16 con la ayuda de un latanopros. O sea gracias al con la coadyuvante del latanopros es que tenemos la presión meta. Después de 6 meses, esta cirugía fue de diciembre, pudimos recién verlo, se le hizo un campo visual 1CT y vemos que el paciente se mantiene sin progresión. Entonces, un poco de conclusiones. Las cirugías de esclerotomía profunda no penetrantes van a crear esta membrana trabécula semética y remover la pared externa del canal de Schlemm, permitiendo tener un flujo a ese nivel controlado. La cirugía de la micropenetrante esclerotomía profunda lo que hace es convertir esta red en una membrana, en una red, perdón. Entonces, seguimos teniendo resistencia a la salida de humor acuoso, pero esta es menor, pero sigue siendo lo suficientemente buena como para evitar que la salida del humor acuoso nos lleve a hipotonía y cámaras planas. Estas cirugías normalmente tienen ninguna o muy poca ampolla filtrante y es, como conclusión, yo creo que muchas veces, o al menos cuando terminé la especialidad, había un concepto de que el especialista en glaucoma era el que sabía poner válvulas. Posteriormente, eso migró a hablar de que el especialista en glaucoma es el que puede hacer mix. Y yo lo que creo, y lo que considero es que el especialista de glaucoma es el que sabe y entiende qué cirugía y cuándo no tiene que hacerla, entendiendo el caso específico del paciente. Actualmente para todos creo que es un buen momento para ser especialista en glaucoma porque tenemos muchas opciones, no es como antes que había solamente la trave y la medicación, y podríamos estar entrando en lo que es la era de la cirugía de glaucoma personalizada, ya que tenemos tantas opciones y nos permiten conocer más al paciente. Entonces, eso sería todo. Esa es una vista panorámica de mi ciudad, Santa Cruz de la Sierra, que por como la ven desde arriba pueden entender por qué la llamamos la ciudad de los anillos. Y muchas gracias por la invitación y la atención. Muchas gracias, Manuel José. Thank you very much. Ike, do you have any comments about the case? Yeah, thanks for demonstrating that, Manuel. Nice picture of Bolivia. I have to visit now with that beautiful picture. Sure, so I think that I think non-penetrating surgery, in our experience and others, I think adds an element of safety. I know that we often debate, what do we do with the window? And we do about 70%, gonipuncture post-op. So what you're doing here basically is just doing that intra-op. And so therefore you avoid having to do it after, I think. And that's the rationale for that, which I think is understandable. I guess the only question I have is, would we consider to do maybe like a mixed procedure here, like a GAT, for example, maybe 180 degrees ab internal trabeculotomy? We don't have to open up the conjunctiva or do or scleral dissection.
This person is youngish, his pressure is 26. His field, on the other hand, is not bad. And so sometime in those cases, I will consider to do an ab interno procedure like MIGS. And then if that doesn't work, then go on and do, a scleral procedure, whether it's something like this or whether it's a bleb procedure. Just a thought. Yes, here in Bolivia, I have experience with the Cajuc dual blade and with the high frequency deep sclerotomy. I think both could be an option, but also when I check my numbers and I check the statistic, MIGS have a higher percentage of evolution to cataracts than non-penetrating deep sclerotomy. So right now, what the patient doesn't want is cataract. Sure, yeah. I think he prefers to be again with 4 drops, but with a regular pressure. But I think his main fear is to the cataract evolution. So when I had to plan, considering a non-penetrate, a MIGS surgery, probably wouldn't reduce the pressure as much as the non-penetrating deep sclerotomy. Probably a GAT would do, but it's much more inflammation in the anterior chamber and probably a faster evolution to cataract. Yeah, it's a good point. You're right. I mean, he had a cataract and had retinal detachment after. Our experience has been that cataract formation is not really high, but I think it is a consideration. I would probably say that, of course, any kind of surgical procedure diverting aqueous could as well. But I think the rationale is good. I think those are 2 different ways to look at it, and you've chosen a way that I think can work well for him. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Vamos con... Bueno, muchas gracias, Joselo. Excelente presentación. Vamos a continuar con la doctora Elisa Blanco. Ella es oftalmóloga, egresada de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, subespecialista en glaucoma, realizó su fellowship en la Fundación Conde Valenciana de la Ciudad de México. Elisa, muchas gracias por participar. Bienvenida. El audio. Fabio, ¿le activás el audio, por favor? ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Ok. No, al contrario, gracias por la invitación. Es para mí un placer estar con especialistas de la talla de todos los panelistas. Y quiero nada más un reconocimiento personal, en este caso, el placer de estar con quien fuera mi docente en el Conde de Valenciana, la doctora Jasbel Ledesma. Poder compartir otra vez una instancia académica para mí es un placer. Y bueno, les voy a presentar un caso de una joven. Es un caso en el cual trabajamos varias subespecialidades juntas para tener un buen resultado. Es una joven de 15 años que tuvo una queratitis infecciosa con perforación y hubo que realizar una queratoplastia de urgencia. Obviamente rechazó el injerto, desarrolló luego presiones de 55 con la combinación fija triple y acetazolamida, llevando una visión de cuenta dedo de 70 centímetros, y tratamos de hacer un implante de válvula de AMED. Ese fue nuestro plan. Pero teníamos algunos problemas, porque en realidad teníamos un segmento anterior notoriamente distorsionado, realmente estaba lleno de sinequias, no se veía absolutamente nada, era todo un gran pegote. Para ponerla detrás del iris también teníamos el problema de que la paciente es fáquica, entonces la verdad que nos asustaba un poquito, además de que no se veía bien. Y la otra opción que tuvimos, perdón, que volvió para atrás, era colocar una válvula de AMED a vía pars plana, para lo cual había que realizar una vitrectomía, pero como podían ver con la distorsión enorme que hay del segmento anterior, estoy teniendo un poquito de problema con el video, a ver si, ahí está. Con la distorsión del segmento anterior que presentaba, realmente retina no podía ver mucho para realizar esa vitrectomía, para poder colocar la válvula vía pars plana. Entonces lo que optamos fue por quitar esa córnea, que no nos permitía realizar muchos procedimientos, y pusimos en su lugar, para poder tener una adecuada visualización, como van a ver ahora, el departamento de córnea colocó una queratoprótesis temporal de Landers. De esa forma podíamos llegar a tener un poquito más de transparencia para poder realizar el resto de los procedimientos. Ponemos una tracción, una sutura de tracción, y comenzamos la peritomía conjuntival. Un tema que nos complicó un poquito la cirugía es que la queratoprótesis es más grande que el limbo. Entonces no pudimos empezar la peritomía en el lugar que a nosotros nos hubiera gustado, sino que tuvimos que empezar bastante más atrás. Y realmente fue bastante dificultoso. De hecho, ahí tengo que sacar uno de los puntos que sujetan la queratoprótesis porque no me resultaba fácil. Y el otro tema era que al poner la queratoprótesis el ojo estaba muy hipotónico.
Entonces, para fijar la válvula, tal vez nos hubiera hecho más fácil a nosotros si hubiéramos empezado fijando la válvula y luego colocando la queratoprótesis. Pero bueno, son cosas que fuimos aprendiendo en cirugías que no son tan comunes. Recuerden que la válvula siempre tiene que ser purgada previo. La válvula necesita una presión de 80 a 100 milímetros para poder abrirse, y no la vamos a poder abrir nunca con la presión del ojo si no la abrimos nosotros en el preoperatorio. A 8 milímetros de limbo, ya que era una válvula temporal superior, la fijamos, en este caso con seda 8, traten siempre de, cuando dar los puntos, esconder las colitas para que no graden conjuntiva, y ahí, en la misma orejita que trae la válvula se puede esconder, y ahí nada más le estoy dando el punto que quité, que me dificultaba. Entonces, luego dejamos el paso a retina para poder hacer la vitrectomía. Recuerden que tiene que ser una vitrectomía completa, hay que rasurar muy bien lo que es la falda del vitrio, porque si no, ese vitrio puede tapar el ostium del tubo y dejar de funcionar, entonces la presión va a volver a subir. Entonces, en ese momento, cuando retina hace la vitrectomía, es el primer momento en el cual podemos apreciar el nervio óptico, porque anteriormente no habíamos podido verlo, y a pesar de tener la presión en 55, como les dije, con todo este tratamiento, mantenía más de 10 días cuando nos los derivaron a nosotros a glaucoma, el nervio estaba bastante bien. Colocamos un clip de pars plana, que no es esencial en la cirugía de la colocación de una válvula vía pars plana, pero sí es útil para reducir el acodamiento. Tanto el tubo como el clip son siliconados, entonces es muy difícil de pasarlos. Una forma más fácil es pasar un punto a través del orificio del clip, pasarlo al tubo, y luego del tubo al clip para luego ya jalar, y de esa manera nos facilita mucho la inserción de estructuras que de otra manera son muy blandas y nos es muy difícil en realidad. ¿Okay? Nada más lo llevamos hasta la base, y lo que vamos a hacer luego es recortar el tubo y ponerlo en el orificio que dejó el trocar de retina. El corte tiene que ser de tal manera de que el tubo no quede muy central y que no impida, que después no le moleste al paciente, que distorsionando, digamos, molestando con el eje visual, pero lo suficientemente largo para que nos permita verlo en el posoperatorio. Y lo que hicimos fue fijar el clip de pars plana, en este caso con nylon 10-0, el clip viene con 2 orificios, y lo fijamos. Posteriormente quitamos la queratoprótesis de Landers y pusimos un injerto, que en este caso lamentablemente no contábamos con injerto óptico en el banco de órganos, entonces tuvimos que poner un injerto tectónico nuevamente, y obviamente tenemos que poner un parche de esclera o parche de pericardio o de algo. Si ponemos un clip hay que taparlo, porque eso, si no, la verdad es que se va a horadar y se va a extruir y va a ser un problema. Ustedes ven acá, por ejemplo, cómo les decía que la conjuntiva no la pudimos cortar, digamos, hacer la peritomía prolija como nos gustaría, sino que tuvimos que hacerlo en otro sector. Y bueno, cerramos, la verdad que no dificultó para nada, el resultado final no cambió. A nosotros técnicamente no nos resultó tan sencillo por esas pequeñas dificultades que les decía, pero pudimos obtener un buen resultado, la presión, para controlar la presión de esta paciente, que estaba realmente tan complicada. La paciente en el posoperatorio presentó una presión de 16, sin medicación, que en realidad para una paciente sin daño en el nervio óptico una presión adecuada. El plan del departamento de córnea era posteriormente, cuando se regularizara un poco, poder poner un injerto óptico, una córnea transparente de banco, sabiendo que muy posiblemente la paciente fuera a desarrollar catarata. Entonces en ese mismo acto quirúrgico hacer también la cirugía de catarata si fuese necesario. Bueno, este es el caso que tenía para presentarles. Sé que lo primero que me van a preguntar es por la posibilidad de haber hecho una CPC, una ciclofotocoagulación transescleral. Me han preguntado también por qué no una endociclofotocoagulación, y creo que esos son buenos temas para el debate. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Fabián, Ike, any comments about the case? I was curious about the choice of the S2 Ahmed valve as opposed to the usual FP7. When do you choose one, or do you only use the S2? Well, we did it at the Conde de Valenciana in Mexico City. This is the difference of price. The S2 at that moment was cheaper than the FP7, and it was only the price. Obviously, we prefer the FP7 because it's much easier even to manipulate it into the surgery. Sure. Yeah, I thought that's a fantastic collaboration. I mean, which is what you kind of were emphasizing between retina, cornea, and glaucoma. Sometimes we have to do that. I think sometimes the best case is what you said, is to really take care of the eye completely, rather than only do and force a tube, for example, in the anterior chamber. So I like that a lot. My experience with Ahmed valves in pediatric glaucoma has been not so
good. These patients get a lot of fibrosis around Ahmed valves, and they get thickened capsules. And so there's no really great choices, mind you. So I think you've done the best you can in there. I think I often will use a Baerveldt or a non-valved implant, but that involves either 2 surgeries or ligation. And in kids, of course, that isn't so easy. So I think all things considered, I think that is a very reasonable approach. Thank you, Ike. Fabián Lerner, ¿algún comentario? Sí, a ver, algunos comentarios, algunas cosas que ya comentaste vos respecto al tema de poner primero el plato de la válvula antes de la queratoprótesis temporaria. Eso facilita mucho la operación. Eso lo aprendimos a la mala. Cuando estábamos ahí en el momento nos dimos cuenta que hubiera sido mucho más sencillo al revés. Sí, yo no utilizo clip de pars plana. Digamos que lo que hago es cortar cuando corto el tubo, lo utilizo a modo para evitar el kinking del propio tubo, coloco un fragmento de ese tubo que corté y paso por arriba el tubo que va insertado en la pars plana. Tampoco me gusta utilizar el orificio del trocar de la vitrectomía, sino que lo cierro y uso un nuevo orificio que sea limpio y que no haya sido tocado por el vitrectomista. Y sí, son ojos muy complejos y coincido que hay que colaborar con diferentes subespecialistas para tratar de brindarle la mejor opción posible. También hay que tener en cuenta, digamos, cuando se le hace el injerto óptico con la córnea transparente, son ojos donde uno tiene que considerar no solamente el control de la presión intraocular y del glaucoma, sino también la viabilidad de la córnea, de manera tal que poner el tubo en la pars plana o eventualmente en un paciente pseudofáquico en la cámara posterior es lo indicado, y hay que tratar de evitar los tubos en la cámara anterior, que de todas maneras no estaba en tus planes en este caso, pero digamos, a modo de resumen respecto a lo que significa glaucoma en pacientes con una queratoplastia penetrante. Sí, lo que usted dice es muy importante, porque en este caso en particular realmente no había dónde ponerlo adelante, o sea, este caso puntualmente. Ahora, en otros casos, o de repente injertos ópticos hechos, por ejemplo, en pacientes con queratocono u otro tipo de patologías, siempre se trata de poner la válvula lo más posterior posible, lo más lejos de la córnea posible. Ahora, tampoco, ahí evitamos lo que es el roce mecánico directo o ese flujo que se forma alocadamente cerca del endotelio que puede llegar a descompensar el injerto. Tampoco hay tanta evidencia de que mejore tanto la sobrevida del injerto colocándola en vía pars plana, porque en realidad hay como una especie de reacción inflamatoria crónica permanente en los pacientes que tienen un tubo colocado. Y bueno, por lo que yo he investigado, lo que he leído, el hecho solamente de tener un tubo de silicona duplica la pérdida de células endoteliales al año, esté donde esté, independientemente de dónde está. Por supuesto que si tenemos el roce mecánico, bueno, eso ni que hablar, ¿no? Pero calculando una válvula correctamente colocada, incluso aunque la válvula esté en vía pars plana, la sobrevida del injerto tampoco está demostrado que sea mucho mejor que si está en cámara anterior. Pero sí tratamos siempre, dentro de lo posible, de colocarlo lo más lejos de la córnea injertada, ¿no? En este caso, bueno, era algo muy particular, no teníamos realmente dónde poner el segmento anterior. Y también una pregunta que tiene que ver por qué decidieron esperar para quitar el cristalino. El paciente va a hacer catarata, no hay ninguna duda que va a hacer catarata. Es cierto que uno lo puede dejar para el momento de hacer la queratoplastia óptica, pero quizás hacerlo en este caso sería menos reacción inflamatoria al momento de colocar el injerto transparente, que es el que realmente nosotros queremos que le funcione y que le dé mejor visión al paciente. Digamos que si uno tiene la opción de hacer un injerto transparente en un segundo tiempo, cualquier procedimiento que pueda hacer antes de ese injerto transparente es mejor a los fines de mantener la viabilidad del endotelio a más largo plazo, particularmente en ojos como estos que han tenido tantos problemas y tantos procedimientos. Sí, lo discutimos bastante en los servicios y bueno, llegamos a ese plan en realidad. La idea era hacerlo después
cuando hiciéramos la córnea óptica, pero lo que usted dice también lo discutimos mucho porque era totalmente viable. Gracias, Elisa, por el caso. Vamos a continuar con la doctora Andrea Fernández. Ella es subespecialista en glaucoma en Montevideo, Uruguay. Realizó su fellowship en glaucoma en el Glaucoma Center con el doctor Juan Sampaolesi, actual jefe quirúrgica en el Hospital de Ojos de Montevideo, Uruguay, y ex vicepresidente de la Sociedad Uruguaya de Oftalmología. Andrea, bienvenida, gracias por participar. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor, igual que dijo Elisa, compartir esta tarde con tan prestigiosos panelistas. Voy a compartir mi pantalla. No sé si me están viendo ahí. ¿Se escucha bien? Sí. Se ve bien y se escucha bien. Bueno, muy bien. Voy a comenzar con una charla que la denominé Back to the Roots. Y vamos a ver, espere que no me está avanzando. Bueno, y con Back to the Roots lo que quería era transmitirle la importancia que tiene una técnica quirúrgica antigua en un mundo de permanente innovación, la trabeculectomía, que a pesar de estar cumpliendo 52 años, ya que fue descrita por Kearns en el año 1968, sigue siendo el gold estándar en cirugías de glaucoma, sobre todo si estamos pensando en un glaucoma que necesita presiones target por debajo de 10. Según una encuesta realizada en Estados Unidos hace unos 3 años, resultó ser la técnica quirúrgica en glaucoma más popular. Ya en el siglo XXI, la trabe dejó de ser aquel agujero que uno hacía en el ojo y en el cual uno rezaba para que no se cerrara. De hecho, se ha convertido en la opción quirúrgica más aceptada, conocida por ser la más efectiva, económica, simple y en algunas manos experimentadas la opción más segura. Vamos a repasar en estos minutos cuáles son los puntos clave para lograr una cirugía exitosa, sobre todo teniendo en cuenta que nos están escuchando muchos médicos en formación, muchos fellows. Y con la premisa de que en cirugías incisionales en glaucoma casi todo pasa por la conjuntiva, lo primero que debemos hacer antes de operar es ver en qué estado se encuentra y preparar el terreno. Así como dijo el doctor Ike Ahmed, a mí tampoco me gustan los ojos rojos. Y la hiperemia conjuntival nos habla de una conjuntiva que está activada, que está inflamada por el uso crónico de gotas, sobre todo si tienen conservantes, y esto reduce la probabilidad de éxito de la cirugía debido a la respuesta cicatrizal exagerada que tienen estos ojos. Para maximizar el éxito de la cirugía es aconsejable reducir las gotas hipotensoras o eventualmente cambiarlas por gotas que no tengan conservantes, sustituirlas eventualmente por acetazolamida vía oral e indicar corticoides tópicos en un plazo de 10 o 15 días antes que lo vaya a operar. Entonces, en segundo lugar, y ya en el intraoperatorio, lograr una buena exposición del área quirúrgica es clave para el éxito. Eso se logra mediante la colocación de un punto de tracción corneal de Vicryl. Es recomendable chequear la movilidad de la conjuntiva con microesponjas, ayudarme, como se ve en la imagen, en la predisección de la conjuntiva y la tenon mediante el uso, en este caso, de antimetabolitos, que lo uso al 0,1 miligramo en 0,1 mililitro en aguja 27. Esto crea un buen plano en los tejidos que son luego fácilmente disecados. Recuerden que cuanto más manipulemos los tejidos, más respuesta inflamatoria y por ende más cicatrización. Luego trato de ser muy delicada con mi disección conjuntival y realizar una disección posterior controlada y hacia los lados, no hay por qué irse demasiado atrás. Siempre utilizar pinzas que no traumaticen la conjuntiva ni la desgarren. Cualquier ojal que tengamos en la conjuntiva puede arruinar la cirugía. También fundamental, como ven, es alisar bien el terreno donde voy a tallar mi tapa escleral, y siempre dejo, como se ve en la imagen, un pequeño rodete de conjuntiva sobre el limbo que me va a ayudar de anclaje para el cierre posterior. En cuanto al tallado del flap escleral, lo hacemos a 1 milímetro del limbo para favorecer que el flujo del humor acuoso se dirija hacia atrás y no hacia los lados. La forma puede ser la que a ustedes les guste, puede ser cuadrada, rectangular, triangular, esto no va a cambiar el éxito quirúrgico de la cirugía. Lo que sí deben realizar es un tallado que genere una superficie lisa, que sea pareja. Cuando hacemos pequeños cortes y desparejos con un crescent, estamos generando como si fueran escalones, y esto predispone a las adherencias, y lo que vamos a procurar siempre es tener la tapa escleral, el grosor de la tapa escleral va a determinar qué tanto flujo sale a través de la misma. Cuanto más fina sea la tapa, más va a filtrar. Previo a la realización de la esclerectomía, siempre es recomendable hacer una paracentesis para disminuir la presión,
y es importante identificar que hemos realizado la resección de una porción de la malla trabecular, ya sea mediante el uso de punch o como lo realizo yo, que es de forma manual. Me gusta ver las estructuras que resecamos. Luego de hacer una iridectomía, debemos liberar los pilares del iris que pueden quedar enclavados en esa trabeculectomía mediante una espátula fina, si no vamos a tener esas pupilas que son discóricas hacia arriba en el postoperatorio. Previo al cierre de la tapa escleral me gusta chequear siempre la filtración. Logramos, mediante la paracentesis, inyectamos fluido para ver qué tanto está filtrando y que estemos conformes con el resultado, y luego de ahí vamos a hacer un ajuste del nudo. Un pequeño consejo que doy, que yo recomiendo, es que si quieren tener una mejor filtración, lo que sugiero es enterrar los nudos de la tapa hacia adelante, para que de esa manera generar un espacio debajo de la tapa y que esto aumente el flujo de salida del humor acuoso. Recordar siempre que se debe cerrar la conjuntiva y la tenun juntas, como se ve acá, no sé si logran ver acá, que hoy, perdón, conjuntiva y tenun juntas. Si nosotros, ahí se ve la imagen de la tenon, que está esa parte blanca que está acá abajo, si nosotros dejamos la tenon suelta, esta se esconde debajo de la conjuntiva, se enrolla generando un freno y limitando la funcionalidad de la ampolla. Siempre suturar juntas, pueden ser juntas o pueden ser por separado, pero siempre acordarse de traer la tenon hacia adelante. Yo lo que utilizo es una técnica descrita por Gary Condon, que es la técnica de Weiss modificada. Con esta técnica el porcentaje de Seidel es menor del 2%. Recuerden que el Seidel posoperatorio temprano es un factor de riesgo para la falla de la trabeculectomía, y por lo tanto una técnica de cierre hermética que minimice las fugas tempranas es de suma importancia. Por eso hay que tomarse un tiempo para hacer este procedimiento. Sé que estamos llegando al final de la cirugía, ya estamos terminando, ya hicimos casi toda la parte, pero es clave que terminen de forma correcta y evitar cualquier fuga posoperatoria para que tengan un éxito en la cirugía. Y por último, como mensaje final, en la era en que han surgido muchos procedimientos con el objetivo de tener un mejor perfil de seguridad, la trabeculectomía sigue estando vigente, sobre todo ante glaucomas avanzados que precisan presiones target bien bajas, y también sobre todo en los medios como los que tenemos en muchos hospitales de Latinoamérica, en donde los costos y la accesibilidad a otros dispositivos es dificultosa. De la adecuada ejecución de la técnica y manejo posoperatorio de la misma depende el éxito del procedimiento. Y sí, estoy de acuerdo en que seamos siempre innovadores, sigamos buscando y desarrollando nuevos procedimientos, nuevas técnicas, pero siempre recordemos que en las raíces podemos encontrar una solución efectiva para tratar a nuestros pacientes con glaucoma. Y como dijo John Wooden, los pequeños detalles son vitales y son los que hacen que las grandes cosas sucedan. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Andrea. Muy didáctica tu presentación. Ike, Fabián, any comment, any tip you can share with us about your technique, your surgical technique? So I can jump in first. I think, Andrea, that was very nicely done. I have just a few comments. I think for me, one of the most important aspects of filtering surgery is how we manage tenons. And I think the ability to manage and do it atraumatically, bring it forward to close, I think is helpful to prevent a very cystic bleb and to promote a nice diffuse bleb. I've been injecting mitomycin C like you have for many, many years. I often now actually open up conjunctiva and then inject with a cannula just to avoid hydration earlier on of the tissue, which may sometimes make it difficult to dissect tenons, but that was quite well for your case. And the only other thing I would say is that I don't always do iridectomies. If I can make the ostium very anterior with a punch, then sometimes I have the ostium quite anterior in the cornea. I don't need to do an iridectomy, although I know that's standard as part of the procedure. But I think I love the details you put in there. I think John Wooden's quote, who's a very famous college basketball coach, is so critical here with all the little details that you kind of highlighted here very nicely. And I want to also commend you on your suturing. These days, we don't see a lot of people suturing so beautifully and so elegantly. And I think to me, that's one of the most beautiful characteristics of a modern day surgeon is how well they can suture, because it's a bit of a lost art. So thanks for sharing that. Thank you, Ike. Muy bueno, Andrea, coincido.
para mí la trabeculectomía sigue siendo un procedimiento muy útil y muy frecuente en el uso, y coincido en que los detalles hacen la diferencia. La verdad es que el procedimiento que mostraste es muy bueno. Tan solo para comentar alguna diferencia respecto a lo que yo hago, a mí me gusta dejar una sutura prepasada en la tapa de la trabeculectomía. Mi tapa es triangular y yo paso una sutura de nylon previamente, que lo hago con el ojo duro, digamos con el ojo no hipotónico, de manera tal que en el momento en que ya estoy listo para cerrar, ya tengo una sutura prepasada que me permite cerrar rápidamente el ojo para evitar cualquier problema. Tan solo como para marcar una diferencia, y sí, el cierre de la conjuntiva debe ser meticuloso. Yo utilizo una sutura reabsorbible con una aguja 10 ceros de punta redonda, de manera tal de tener menos riesgo de tener un Seidel positivo. Pero creo que existen tantas trabeculectomías como cirujanos, cada uno le va encontrando alguna cosa que le gusta y va incorporando digamos, detalles de otros cirujanos, y está bien que sea así, que cada uno va conociendo su propia técnica en los resultados y la va modificando de acuerdo a cómo le va yendo. Así que felicitaciones. Gracias, Fabián. Muchas gracias. Last but not least, está con nosotros con cierre de broche de oro el doctor Carlos Barba del Perú. El doctor Barba es asistente en el Instituto Regional de Oftalmología en Trujillo, Perú. Ha sido un fellow de glaucoma de la Asociación para Evitar la Ceguera en México. Es miembro de la Sociedad Peruana de Oftalmología y miembro de la Sociedad Peruana de Glaucoma. Doctor Carlos, adelante. Muchas gracias por la invitación a todos. Me encantaron las ponencias. Hablando de glaucoma, una sola palabra, y como hemos podido ver, hay una diversidad de casos. Y algo muy bonito que me ha que quedar es las palabras de Justiniano, que dice que los cirujanos de glaucoma debemos de saber en qué cirugía escoger para tener mayor seguridad y eficacia con nuestros pacientes. ¿Ven mi pantalla? Sí, perfecto. Ok, vamos a empezar entonces. Perfecto. Este es un casito que les traigo para no olvidar, ¿no? Vamos a empezar, es el fenómeno del whiteout. Bueno, es un paciente femenino de 70 años, ¿no? Como podemos ver, ya tiene un glaucoma pseudosfoliotivo tratado con terapia médica máxima, latanoprost y la combinación de timolol, dorzolamida y brimonidina. La exploración oftalmológica, podemos observar sus visiones: ojo derecho 20/400, ojo izquierdo 20/150, y sus presiones ya no están controladas, 34 y 32 milímetros de mercurio. Segmento anterior, lo que me llama la atención, la pseudoesfoliación. Groscopía, podemos ver los ángulos abiertos, presenta cataratas, y el fondo de ojo observamos que las excavaciones son muy amplias. Tenemos los campos visuales que podemos determinar que el glaucoma ya está avanzado. Y vemos en la fotografía el fondo de ojo, podemos ver las excavaciones sumamente amplias, pero lo que llama la atención es la palidez del ojo derecho contra el color que presenta en el ojo izquierdo. Decidimos hacer una cirugía de trabeculectomía convencional. Nosotros estamos aquí, siempre realizamos la facotrabeculectomía porque creemos que es una buena opción, económica, segura, en manos expertas y sobre todo, ¿no? Como viene diciendo el doctor Lerner, cada quien escoge la técnica con la que mejor nos va. Postoperatorio, he querido adelantarme, ya prácticamente es a las 2 semanas. Decidimos operar los dos ojos, y observan la agudeza visual del ojo derecho, pues no encontramos ningún problema, por lo que decidimos subsecuentemente a la semana realizarle la cirugía del ojo izquierdo, pero nuestra agudeza visual decayó. Las presiones, como podemos observar, fueron muy bien controladas, ¿no? Y cuando vemos la fotografía del nervio óptico, la sorpresa que nos da es la palidez de este nervio óptico, tan igual como la del ojo izquierdo. Bien,
nosotros consideramos que este paciente tendría el fenómeno de whiteout y esto hay que definirlo, ¿no? Se ha definido como pérdida irreversible de la visión central repentina e idiopática posterior a cirugía filtrante en pacientes con glaucoma avanzado. Con el advenimiento de las nuevas técnicas, la incidencia en un primer momento era alta, era el 14%, pero actualmente es sumamente baja. Mito o realidad, tenemos a la derecha gente que apoya de que sí es un fenómeno que existe, que sí podemos encontrarlo y que sí en algún momento nos puede llegar a suceder, sobre todo en los pacientes con el glaucoma avanzado. Pero también hay reportes donde nos dicen que la cirugía filtrante es segura y no se llega a presentar. Mecanismos, pues daño directo, isquemia del nervio óptico por efecto mecánico de un hematoma en la vaina del nervio óptico o por el efecto del volumen del anestésico, podría ser. Picos hipertensivos durante la cirugía, hipotonía súbita intraoperatoria, que va a producir hemorragia del nervio óptico y disminución de la perfusión. Factores de riesgo, miren, tenemos varios, los reportes que nos dicen anestesia retro o perivulvar, uso de adrenalina intraoperatoria, edad avanzada, hipertensión ocular, los picos hipertensivos que muchas veces los desconocemos por la fluídica de nuestra facomulsificación, la hipotensión ocular intraoperatoria, defectos avanzados en el campo visual, la palidez del disco óptico también es un signo que nos podría orientar, la presencia de complicaciones postoperatorias y la efusión coroidea. ¿No? Ya se han reportado, la doctora Marlene Moster es la que más ha hablado. Realmente el que se suele presentar muy aisladamente. Y ella nos hace una serie de recomendaciones que aquí las tenemos, y es lo que les traigo a colación para que siempre lo tengamos presente. Nos puede ocurrir. Un control estricto de la presión intraocular pre- y postoperatoria. Evitar la hipotonía intraoperatoria y postoperatoria con la técnica que mejor dominen, sobre todo para este tipo de pacientes. Valorar el tipo de anestesia. Suele presentarse en los glaucomas de ángulo estrecho y los pseudoesfoliativos. Hay que evaluar correctamente a los pacientes con glaucomas en estadios avanzados. El uso de acetazolamida vía oral o manitol previos a la cirugía, importantísimo. Bajar nuestros parámetros para evitar justamente aumento de las fluídricas. Y algo importante es la relación médico-paciente. Esto nunca debe de olvidarse en todos nuestros pacientes. Las cirugías no son perfectas y los cirujanos tampoco. Bien, es lo que les traigo a colación. Espero les haya gustado y dispuesto a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, Carlos. De mi ciudad, bienvenidos a todos. Muchas gracias, Carlos. Trujillo es una hermosa ciudad. Tenemos 5 minutos para comentarios. Dr. Lerner, we have 5 minutes more for comments, so if you want to make a comment, please. Bueno, el wipeout es algo que felizmente no es frecuente. Y Carlos, creo que has elegido el tema de rock indicado para cuando a uno tiene la mala suerte de que te sucede eso. Es un highway to hell. Digamos que los últimos reportes, los reportes son o más modernos o más antiguos. Y los reportes más modernos hablan de una prevalencia muy baja, menor al 1% en el estudio de Vital Costa, que en realidad tiene ya como unos 20 años, y hay un estudio de Fotis Topoussis sobre wipeout, que es el único estudio prospectivo realizado para trabeculectomías, que son 20 y pico de pacientes, y que la prevalencia de wipeout después de esa trabeculectomía fue de 0. Y ahí es donde aparece el editorial de Marlene Moster que vos comentaste respecto a si existe o no existe, porque comenta sobre ese artículo de Topoussis. Es correcto. En realidad el wipeout que vos mostraste no es luego de una trabeculectomía, sino luego de una cirugía combinada de faco o trabeculectomía. Y eso obviamente que también existe, y ahí entra a jugar un rol el tema de la faco y las presiones adentro del ojo durante la faco. Y digamos, no sé hace cuánto que operaste a este paciente, pero sí hay muy poquitos casos reportados de
recuperación de la visión después de un wipeout. Así que si tu caso no es muy antiguo y digamos que hay 3 o 4 casos reportados donde hay recuperación de la visión, no a la ideal, pero un poco de visión, de recuperación de la visión luego de un wipeout, hasta 4 meses o 5 meses después de la operación. Y me viene a la memoria un caso publicado en el American Journal of Case Reports, que justamente con una cirugía combinada de facotrabeculectomía y donde hubo una recuperación de wipeout. De manera tal que si no lo operaste hace mucho tiempo, quizás tengamos la suerte de que tu paciente recupere algo de visión. El hecho de que tenga una exfoliación capsular es un factor de riesgo, y el resto de los factores de riesgo ya los mencionaste. De manera tal que, bueno, es algo lamentablemente muy triste, pero felizmente muy poco frecuente. Es correcto. Lamentablemente mi paciente no corrió con tanta suerte, recuperó una línea más de visión, pero ahí quedó, ¿no? Entonces, creo que es algo que debemos tener en mente, ¿no? Y no debemos dejar de pasar, ¿no? Puede ocurrir, como gracias a Dios, la incidencia es casi nula. Muy bien. Any last comment, Ike, about wipeout? Yeah, you know, wipeout or snuff out, I mean, this is always a dreaded issue, and I always warn my patients, especially those that have fixation or near fixation defects, higher myopes, you know, patients who have very fragile, you know, nerves. I think we have to be worried about it. I think anything to prevent hypotony intra or postoperatively, anything to prevent pressure fluctuations in the early postoperative period can help to prevent it. But as we've seen some studies, it can be anywhere from 5% or higher. And I like to really, not to scare the patient, but to make sure they understand that risk. And, you know, this can happen, of course, even with phaco alone, but perhaps is more increased when we have pressure fluctuations with a filter. So, you know, I think those are the things to know the higher risk patients and to try to avoid it in the strategies during surgery and after surgery. But it's not completely unavoidable. And it's something I believe we should always be counseling patients to inform them. And I even use that word, snuff out, so that they know that, because that is what I worry about the most these days, rather than having, you know, other problems. Thank you. Muchas gracias a todos los speakers por la calidad científica y académica de sus presentaciones. Un orgullo tenerlos en nuestro equipo LATAM. Thank you, Fabian and Ike, for being on our panel. It was an honor for us to have you here sharing with us your knowledge. Agradecer también a la Sociedad Argentina de Oftalmología por el aula virtual. Y bueno, great job, muchísimas everybody. gracias.